Ustedes son de Polonia, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo llegas a México? A los 8 años. A los 8 años. Platícame esa parte de tu infancia en donde es llegar a un país nuevo con un idioma que no, a lo mejor ni siquiera tenías noción de cómo hablarlo o llegaste hablando español. Nada, ni una palabra. ¿Cómo es para una niña en este caso, llegar a un país en donde ni siquiera el idioma dominas? Pues muy emocionante. Fíjate que para mí fue una gran aventura. Yo tenía 8 años, mi hermana 2. Y México nos recibe lleno de color, con mucha calidez. Pensábamos, o sea, mi papá ganó una plaza en la orquesta por un año. Entonces pensábamos, mi papá es músico. Es músico. Sí, tiene 82 años, sigue trabajando, ha ganado un par de Arieles, hizo música de grandes películas internacionales. Y cuando llegamos a México era un año. Entonces realmente a los 8 años, pues crees que es una gran aventura, crees que es, ¿no? O sea, nuevos amigos, nueva escuela. No hablaba nada, me metieron a la escuela así sin hablar ni una sola palabra. Tengo amigos todavía de mi escuela, o sea, de aquel entonces, que todavía se acuerdan de cuando me escondí atrás de la puerta la primera vez, el primer día de escuela. Porque te sentías aterrada de entrar. Es que sabes que nadie me dijo que en México hacías como filas, se forman todas, o sea, en las mañanas, ¿no? En la escuela mexicana todos se forman en el patio. Claro. En Polonia no. Tú llegas a tu escuela, preguntas qué salón es tu salón y te vas a tu salón. Entonces yo tenía anotado así de que segundo A, ¿no? Yo me subí al salón donde vi segundo A y yo decía, nadie sube. Y tú viendo para abajo. ¿Dónde están todos? Y entonces veo que todo el mundo se empieza a formar y a hacer la estatua, ya sabes, esa cosa de medir no sé qué, distancia. Sí, me lo acordaba de esa. ¿Te acuerdas de que medíamos distancia? Sí. Y yo decía, ¿qué es esto? Y entonces veo que todo el mundo empieza a subir en filas. Yo me escondí atrás de la puerta. Entonces, cuando cierran la puerta, todo el mundo, o sea, imagínate, los niños a los 8 años, pues todo el mundo se moría de la risa de la niña así, atrás de la puerta. Y ya, pues se me empezaron a acercar, me empezaron a preguntar cómo me llamo, tal. Y yo nada más decía, Dominica no comprende. No comprende. Era lo único que decía. Y a las 2 semanas ya hablaba yo todo. Ah, a las 2 semanas de volada. A las 2 semanas aprendí así. Oye, los niños son muy, muy burlones, etcétera. ¿Recibiste bullying? Mira, no sé si ni siquiera se le llamaba bullying, yo creo. No, o sea, antes era madreada. o le decían. Recibí mucha... Como que les daba yo mucha curiosidad, pero recibí mucha buena onda. O sea, no creo que sea bullying. Yo creo que también era como para... Imagínate, esto fue en el año 81. O sea, era raro cambiarte de país a un lugar en donde no conoces, ¿no? Ni el idioma, la cultura. O sea... No, y aparte llegas con rasgos físicos muy diferentes a los que los mexicanos tenemos. Además, ¿sabes qué era? Una época en la que... Yo siento que hoy hay más como conciencia, hay más como que los niños son crueles. Hay mucho bullying, pero no sé, yo no lo sentí así en los 80s. Como que llegué a un país con los brazos abiertos que me recibió y a mí me encantó esta aventura. Y nos quedamos. ¿Y se quedaron y siguen aquí todavía? Nos quedamos. ¿Cómo fue esa infancia ya entre la parte de vivir en México, de empezar a involucrarte con la cultura y con todo lo que estaba a tu alrededor? Fuiste evolucionando muy rápido, pues a las 2 semanas hablabas español. Sí, fíjate que fue una infancia muy, muy linda. Yo jugaba mucho en las calles, o sea, vivíamos en una privadita, pero fue una infancia en donde nunca nos sobró. O sea, siempre había como este pendiente de casi de que mis papás pues vivían al día ahorrando para regresarse algún día. Luego ya no hubo retorno por cosas políticas. Pero yo tuve una infancia con mucho amor, con mucho como con muchos regalos de la vida, o sea, de conocer pues no sé, la playa, las montañas, o sea, esto que dices de la cultura, sabores nuevos, o como muy abierta, como muy curiosa, ¿sabes? Pero eso es parte de la personalidad, o sea, de lo que tú vas creando es que en ese mismo entorno en el que tú llegaste a México y creciste, para otra persona a lo mejor hubiera sido un infierno, o sea, de decir no conozco el idioma, no voy a poderme transmitir.
Voy por esta historia, Dominica, porque quisiera comprender justamente lo que eres ahora. Muchas Siempre he personas... sido muy curiosa. Sí. Siempre he sido muy como líder, organizadora, ¿sabes? O sea, hacía yo clubs de chavita, organizaba a todas las niñas de la privada y hacíamos funciones de teatro y me traía a todas. Como siempre fui la más grande de todas las niñas ¿no? Entré a la escuela, me metieron un año más abajo, entonces siempre fui la más grande del salón. A mi hermana la llevo 6 años, entonces, pues claro, era como muy maternal. A ver, y en ese aspecto en lo particular, ¿tú eras su protectora? Muchísimo. Fui Sí. como, sí, claro. Sí, creo que también nos tocó una época en la que, no sé si a ti te pasó, porque digo, más o menos debemos ser como de la misma No, tú eres edad. más joven. Yo tengo 56 años. Yo soy del 70. Yo soy 72. Ah, bueno, pues te ves mucho más joven. Pues gracias, pero sí siento que fue una época en la que al no haber tanta globalización, redes, no, o sea, todo era como curioso, como todo era como de descubrir, todo era en persona. Em, a mí, por ejemplo, para mí era normal te tienes que hacer cargo de tu hermana. O sea, hoy yo lo veo como mamá y lo veo como, no, pero para mí, o sea, yo tenía que poner la mesa, recoger los trastes, lavar los trastes, ayudar a mi hermana a esto, a lo otro. O sea, como que hacía muchas cosas que yo creo que me hizo crecer más rápido. ¿Cuál era el papel de tu mamá entonces ahí? Porque tú adoptaste una responsabilidad que no te correspondía. Seguramente, claro. Pues ¿Tu mamá trabajaba o estaba? Mi mamá trabajaba, mis dos papás trabajajaron siempre. ¿Tu mamá músico también? Mi mamá, artista gráfica, plástica. Artista plástica. Sí, hacía grabados, daba clases en 2 universidades, en la UAM, en la Ibero, de diseño, ilustración, hizo libros, hacía papel hecho a mano, expuso en muchos lugares, viajó a Japón, a Nueva York con exposiciones. O sea, una artista plástica muy activa. Le encantaba como dar clases, compartir. Siempre tenía, o sea, la casa llena de alumnos fans de mi mamá, ¿no? Era como muy obvio que era una mujer con mucha luz, con mucha personalidad. Pero sí, a mí me tocó también mucho como colaborar, que yo hoy veo que, o por lo menos en México, claro, es que en Polonia nunca había gente que te ayudara en la casa. O sea, nosotros cuando llegamos acá, llegamos con 2 maletas, mi papá compró un bocho y era como el coche de la casa. O sea, realmente a mí me sorprende cuando nos ven a mi hermana y a mí, ¿no? Como Piensan como si fuéramos que nacieron en cunas de... en cuna de oro. Y me decían, sí, claro, es que claro, tú como lo tienes todo, seguramente has de tener un trainer y el que te da masajes y la que te cocina y la que... O sea, a ver, lo que tengo me lo gané con mucho esfuerzo, con muchos años, pero también vengo de un lugar. Creo que nunca se nos debe olvidar de dónde venimos, Nayo.